Amigos de la Gaceta de la Iberosfera, ¿cómo están? Bienvenidos a este videoblog, el tercero desde Washington, D.C. Hoy con Vanessa Vallejo, columnista de este portal. ¿Cómo estás, Vanessa? Joel, muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los lectores de la Gaceta. Pero mira, la invitación no es tu casa también y la verdad es que estamos muy interesados en tu opinión de este contexto político de los Estados Unidos porque han sido días muy movidos y sobre todo hemos visto en los medios de comunicación, y te diré, basta con poner cualquiera de los principales canales de este país, simplemente parece que desapareció el lado republicano de esta historia. ¿Cuál es tu diagnóstico de la labor de los medios en esta realidad? Bueno, muy triste porque tenemos un presidente que está diciendo que hay fraude y no solo un presidente, sino tenemos a la mitad de un país que votó por ese presidente y por lo tanto a esa mitad del país le interesa lo que ese presidente diga porque fue por quien votó. Y tenemos a unos medios de comunicación que simplemente no recogen esas denuncias, no recogen esas inquietudes, a los que no les importa eso, con una agenda muy clara. Para mí es simplemente hacer como que eso no estuviera pasando y me parece muy triste porque entonces la gente que votó por Trump, que quiere saber qué es lo que pasa, que por ejemplo quería ver el discurso del presidente después de las elecciones, era el primer discurso después de unas elecciones bastante complicadas y le quitan el discurso, entonces la gente no tiene cómo verlo. Me parece bastante lamentable eso y me parece que es clara la estrategia de los medios de comunicación, de la mayoría de los medios de comunicación, de simplemente ignorar a la mitad de Estados Unidos. A mí me gusta hablar más de periodistas, porque cuando la gente habla de medios de comunicación entienden como que es algo intangible, como que una institución, y lo ven como todo muy objetivo, y en realidad estamos hablando de personas. A fin de cuentas, quienes van y presentan y dan su opinión son personas que tienen sentimientos y que tienen, digamos, ciertas afinidades y también ciertos odios hacia ciertas personas y que también tienen una agenda política. Y además de eso hay que tener luego ya en cuenta que muchos medios de comunicación simplemente están pagados por políticos y por gente que tiene una agenda clara. Yo creo que no digo que eso esté mal, es decir, si un medio de comunicación quiere ser de izquierda, pues bueno, está en su libertad de ser de izquierda. Pero creo que es muy evidente que hay muchos medios de comunicación y es algo que no sucede solamente en Estados Unidos, sino también en muchos países. Hay en este país muchos medios de comunicación que abiertamente son de izquierda. Son la mayoría. Son la mayoría, que abiertamente son de izquierda y que evidentemente no quieren que gane Trump y que por supuesto entonces en este momento su estrategia para que Trump no tenga una oportunidad es simplemente ignorar las denuncias del presidente, de su equipo y los reclamos de la mitad del país. Yo creo, ha sido interesante, en estos días en Fox News, de hecho, presentó el equipo del presidente Trump 500 declaraciones juradas de personas que decían haber atestiguado un fraude electoral, pero eso en la mayoría de los medios no aparece, simplemente es como si no hubiese ocurrido, tal vez porque ocurrió en Fox News, no lo sé, pero se insiste en la necesidad de que el presidente presente la evidencia, su equipo lo hace, pero no obtienen cobertura. Esto ya lo habíamos hablado, lo habíamos en el American, hicimos una mesa de análisis en la cual nos decías, bueno, la estrategia es que lo presente el equipo porque al presidente no lo cubrirían. ¿Vos permaneces en esa posición de que no debe ser el propio presidente quien presente la evidencia? Bueno, es que ni siquiera el equipo, Jovel. Vimos ayer a la jefe y a la portavoz y las vimos en Fox, pero luego no las vimos en ningún otro canal. Es decir, imagínense, es muy interesante que la gente haga el ejercicio de imaginarse que esto no le estuviera pasando a Trump sino a un demócrata, que fuera un demócrata el que estuviera alegando fraude, que fuera un demócrata el que estuviera diciendo que tiene pruebas. Bueno, pues todos los medios cubrirían esas pruebas y lo que tuviera por decir, y muy claramente ellas dicen en Fox, en el espacio que les dan, es que los medios dicen no hay pruebas, no hay pruebas, pero cuando sacamos las pruebas no hay nadie cubriéndolas tampoco, y hacen un claro llamado a digan la verdad. Entonces una cosa es que los medios, los periodistas luego digan, bueno, esas pruebas me parecen una basura, pero otra cosa es que no las presenten. Bueno, claro que están en su libertad de no presentarlas, pero también nosotros estamos en nuestra libertad de señalar que están censurando, que no lo quieren sacar y que no es que tengan una posición clara, una línea editorial clara, es que simplemente ignoran la realidad. Y eso, Joel, yo creo que hay un tuit muy interesante que es el de este columnista de New York Times, Brooks,
Y él dice, la tarea de los medios es reflejar la realidad y nosotros no estamos capturando la realidad del 50% del país. Entonces, simplemente los medios antes de las elecciones decían que esto iba a ser una victoria tremenda para Biden, que Trump ni siquiera tenía oportunidades. En este momento estamos viendo que es un 50-50, si no es que hubo fraude, que hay obviamente dudas de que hubo fraude. Pero estamos viendo que los medios se equivocaron en eso y ahora se equivocan ignorando ese 50% que quiere cosas tan básicas como escuchar al presidente, que quiere cosas tan básicas como escuchar cuáles son las denuncias que tiene su equipo. Parece que los medios llevaban, de hecho lo escuché en un análisis de Fox News, decían los medios, la mayoría de ellos como que se tomaron una siesta, a nap de 8 años durante Obama, ellos no fiscalizaban nada, eran medios complacientes. Con Trump han asumido el papel de prensa crítica, que eso, bueno, a ver, eso es sano de cierta manera, pero al final yo creo que los periodistas nos medimos en la forma en que podemos cuestionar tanto a los que son afines a nosotros como a los que no. Están tratando a la mitad de un país de brutos y no solo como si fueran brutos, sino que es que literalmente les dicen que son brutos. O sea, le dice a la gente que el votante de Trump es ignorante y que es tonto. Una cosa completamente ridícula. Eso es ignorar por completo la realidad. Pero también otro asunto muy importante que mencionabas, Joel, y es cómo esos medios se toman siestas dependiendo de quién está en el poder, y eso es algo muy peligroso que tenemos que tener en cuenta si no sucede nada con estas denuncias de Trump y si efectivamente Biden llega a ser el presidente de Estados Unidos. Vamos a tener un presidente con, digamos, una avanzada edad, que yo la verdad es que, bueno, Biden ¿cuántos años tiene? 78. Bueno, está bastante anciano, es evidente para todos que no está completamente, digamos, en sus cabales, por decirlo de alguna forma, no sabemos qué tenga, pero pues evidentemente se equivoca con cosas básicas, con cosas de fondo, pues también cometerá equivocaciones, con una vicepresidente que es, según GovTrack, la congresista más extrema, más progresista de Estados Unidos. Y vamos a tener eso en un escenario donde los medios simplemente no van a decir ni mu. Todo lo que haga Biden va a estar bien y cuando se equivoque incluso van a ayudarlo y lo van a tapar. Entonces es demasiado peligroso lo que viene para el país porque es que los medios son muy importantes. Ahora, la esperanza que queda es que la gente ya se está dando cuenta que los medios los tratan como tontos y además no los tienen en cuenta. De hecho, ese 50% vota por Trump a pesar de lo que esos medios de comunicación le dicen. Tengo entendido, según se ha filtrado o han dicho algunas fuentes del New York Times, que Trump, en caso de dejar la Casa Blanca, estaría pensando en abrir una cadena de televisión para competir con Fox News, vamos a decir así. ¿Esa idea qué te parece? Bueno, a mí me parece fantástico que surjan cada vez más canales, más medios, entre más gente vaya hablando y diciendo cosas es muy importante, sobre todo para esa audiencia huérfana, ¿no? Porque si uno está en un país donde ni siquiera te dejan ver el discurso del presidente, del candidato por el que votaste, es un descaro completo y es de verdad que uno se siente indignado. Entonces me parece fantástico que ese tipo de cosas funcionen y yo creo que nada, lo importante es que la gente tenga claro y cada vez se dé más cuenta de lo que hacen los medios, porque es que no está mal, por ejemplo, que yo me sienta a hablar con un izquierdista siempre y cuando yo sepa que él es de izquierda, pero si yo no sé de nada y estoy completamente confundida y creo que todo lo que me dice él es la verdad y que no tiene ningún sesgo ideológico, pues va a ser un peligro. Entonces creo que entre más medios haya y de diferentes, digamos, aristas y visiones es muy importante, sobre todo que del centro a la derecha casi que no hay. Exacto, yo creo que el punto aquí es que en los Estados Unidos y en buena parte de los países de América Latina se vive bajo una hegemonía, una narrativa hegemónica de la izquierda, ¿no? Eso ocurre, yo creo que en buena parte de los países latinoamericanos. No se trata entonces de imponer una hegemonía narrativa de la derecha, se trata de que se pueda luchar, vamos a decirlo así, mediáticamente en igualdad de condiciones, y eso pasa porque se puedan abrir medios también que sean de derecha y que presenten esa perspectiva a las audiencias. Sí, es fundamental que la gente pueda informarse, que la gente pueda tener este tipo de datos, que pueda tener acceso a personas, porque si bien sí es cierto que las redes sociales han llegado para ayudar un poco con eso, ¿no? Y en redes sociales nos damos cuenta de cosas que no nos damos cuenta en otras partes, como por ejemplo estas cuestiones de los fraudes y de las pruebas que surgen en diferentes lugares, pues nos damos cuenta gracias a Twitter y a redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que eso
es fundamental. Y las redes sociales han ayudado mucho, pero hay cosas que simplemente tienen que hacer medios grandes y que deberían suceder y no están sucediendo, y la esperanza es, bueno, de nuevo, que el 50% de la gente se ha dado cuenta que esos medios mienten y que tienen que buscar la información por sus propias fuentes y por sus propios medios. Bueno, ¿tenés esperanzas de que el resultado pueda todavía revertirse? Yo tengo esperanzas, creo que eso puede llegar a suceder, es decir, yo veo a la gente acá en Washington de MAGA y cercana al equipo del presidente muy segura, parecen muy seguros y con esperanzas, entonces creo que si tal vez no se consiga que el presidente sea reelecto, lo que sí claramente se puede conseguir es un movimiento muy importante que salga de acá, de gente que se siente no identificada por el partido, con el partido republicano, y de gente que se siente ignorada por los medios, engañada por los medios, y creo que puede salir algo muy importante para dentro de 4 años y en lo que se puede trabajar fuertemente. ¿Trump sería el líder de eso? Puede que sí, pero creo que Trump también puede rodearse de gente, y creo que él es muy astuto en eso. Él suma apoyos muy importantes, y creo que puede rodearse de gente que le ayude a hacer, digamos, contrapesos, ¿no? Porque cuando a Trump lo califican de racista y él viene y suma un montón de raperos negros, entonces le está diciendo a la gente, miren, yo los pongo a ellos de líderes y entiendo lo importantes que son, y yo no soy para nada racista, y con eso quiebra todos esos mitos que arman alrededor de él intentando frustrarlo. Entonces creo que Trump puede ser el líder, pero creo que también es bueno sumando apoyos, y que algunos de esos apoyos son geniales para liderar también un movimiento así. Te voy a comprometer con 2 preguntas finales. ¿Qué crítica le puedes hacer a Donald Trump de sus formas, tal vez, que te parece le han perjudicado a lo largo de estos años? Sí, bueno, exactamente eso, es un tipo muy zafado, pero yo siempre digo que uno tiene que tener en cuenta que ese carácter que hace que Trump salga y diga un día que de México solamente vienen violadores, es el mismo carácter que hace que salga y diga que el virus es un virus chino y que no le va a dar más plata a la OMS, por ejemplo. Entonces, claro que hay cosas que están mal, pero son propias del carácter de alguien que hace ese tipo de cosas, y él debería poderse manejar en ese tipo de situaciones, aunque creo que después de 4 años ya la gente lo ha ido conociendo y dice, bueno, este señor no es que quiera, digamos, que los afrodescendientes vayan mal, de hecho les va muy bien, y las cifras son muy buenas, pero sí debería medirse e intentar pensar antes de hablar. ¿Trump es tu político ideal? No, pero resulta que yo sí creo que uno tiene que ser práctico, y entonces uno no debe pensar, digamos, cuál es mi político ideal en mis sueños, porque pues mis sueños son mis sueños y lo importante es la realidad. Entonces, digamos, en el mundo actual, yo no sé si ideal, tal vez hay otros políticos, un par, no sé, de pronto estamos hablando de la calle Pou, que me podría gustar un poco más, pero Trump sí es uno de los que más me gustan a pesar de sus defectos. Y por último, dentro del Partido Demócrata, ¿hay alguien que te merezca respeto? Bueno, hay bastantes personajes dentro del Partido Demócrata que son, digamos, medidos, que de hecho no son esa izquierda que conocemos en Latinoamérica. Es cierto cuando a uno le dicen el Partido Demócrata no es izquierda, no sé qué, pero vaya que sí están los líderes más izquierdistas manejando hilos muy importantes en ese partido, y están muy cercanos a Trump. Yo no te voy a dar ningún nombre porque no, eso sí ya que es demasiado compromiso, pero sí entiendo que hay personas, digamos, que no son Alexandra Ocasio-Cortez en el Partido Demócrata, pero sí quiero que la gente, para terminar, Joel, hay una cosa muy importante, y es: tú ves en este momento a Alexandra Ocasio-Cortez, a BLM y a las amigas de Alexandra Ocasio-Cortez pasándole cuenta de cobro a Joe Biden y diciéndole abiertamente y públicamente: ¿qué nos vas a dar a cambio de los votos que te dimos? Obviamente esta gente no le va a pedir izquierda moderada y cositas chiquitas como dicen algunos, van a pedir izquierda fuerte y profunda, como es por ejemplo el nuevo Acuerdo Verde.
Bueno, Vanessa, te agradezco mucho estar aquí conversando, además en este escenario espectacular, con este frío bastante intenso, pero amigos de la Gaceta de la Iberosfera, nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes estos minutos de pensamientos, de criterios y de la opinión siempre, siempre aguda de Vanessa Vallejo. Desde Washington, D.C., para la Gaceta de la Iberosfera. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven.